Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, en el video de hoy voy a tratar de responder una pregunta que muchas veces me hacen y que yo le podría responder de manera rápida, pero creo que más importante que la respuesta es cómo llegar a esa respuesta. O sea, saber por qué estamos tomando la decisión. Como siempre, más importante es saber por qué que la respuesta en sí. ¿Cuál es la pregunta? Siempre me preguntan, ¿qué utilizo para templar? ¿Agua o aceite? Muchos dirán, directamente aceite, no te la jugues con agua, no te arriesgues. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomar esa decisión? Eso es lo importante. Bueno, en este video yo voy a tratar de dilucidar el por qué llegamos a las conclusiones que llegamos al final del video, porque yo utilizo ciertas técnicas en unos aceros y en otras no. La idea es que ustedes puedan tomar sus propias decisiones cada vez que van a afrontar el momento del temple, en base a los conocimientos que adquieren y que la lógica le indica a través de las características de ese metal o ese fluido que van a utilizar. La idea entonces es que ustedes puedan tomar su propia decisión, no darle la respuesta. Y para ello, lamentablemente, hay que introducirse en la teoría. Sí, amigos, la teoría es muy importante, eh, nos ayuda a tomar las decisiones. Si no, estamos repitiendo como un loro lo que hace otro y a lo mejor no es lo que necesitamos. Desde ya les digo que, bueno, vamos a empezar primero analizando qué es un gráfico de tratamientos térmicos, un gráfico TTT. Luego vamos a analizar la diferencia entre los aceros, las fases del templado, mucha teoría para poder lograr una conclusión de que usamos agua o aceite o por qué lo usamos. Así que el que a lo mejor quiera evitarse toda esta parte teórica, bueno, puede ir directamente al final del video ver la conclusión. Pero si les interesan los temas, yo se los voy a ir poniendo eh, con letras a lo largo del video para que ustedes lo puedan buscar. Y bueno, espero que sea dentro de todo entretenido. Sé que a veces la teoría no lo es, pero voy a tratar de ser lo más simple posible, no complicarla, digamos, de alguna manera para que se pueda entender y poder decidir después qué utilizar, agua o aceite. Bueno amigos, vamos al video. Bueno amigos, ya estamos para explicar el video. Creo que lo primero que hay que explicar en la primera parte va a ser qué es un diagrama TTT. Diagrama TTT, ustedes lo habrán visto, son diagramas que están representados con dos líneas. En una, en esta, se marca la temperatura y en esta el tiempo. Estos diagramas se representan en estos ejes cartesianos, que se llaman así porque la idea de estos ejes es representar en valores numéricos ciertos valores medibles. En este caso, pueden ser esos valores medibles, pueden ser peso, temperatura, fuerza, velocidad. En este caso, depende de la ciencia y lo que estemos estudiando. En este caso, ¿cuáles son los valores medibles que vamos a enfrentar? La idea es poder enfrentar los valores. Es decir, por ejemplo, a cierta velocidad adquiere tanta fuerza un objeto. Entonces vamos a enfrentar estos valores, velocidad y fuerza. En este caso vamos a enfrentar dos valores, la temperatura y en este el tiempo. A nosotros nos interesan estos dos valores y es por eso, dos valores medibles, y es por eso que lo vamos a representar en estos ejes cartesianos. En este eje entonces temperatura y en este tiempo. ¿Qué significa enfrentarlo? Que vamos a ver qué pasa en cada punto a diferente temperatura y diferente cantidad de tiempo. Algunos, bueno, estos ejes se llaman ejes X e Y en los ejes cartesianos, pero bueno, representan en este caso, vamos a aplicar temperatura, tiempo. Bueno, esto es un diagrama TTT. ¿Qué significa TTT? ¿Por qué? Nosotros acá tenemos, ustedes me dirán, ¿y por qué TTT? O sea, si tenemos las dos primeras T, temperatura y tiempo, ¿está bien? Temperatura y tiempo. ¿Y la tercera? ¿Qué nos daría la tercera T? El diagrama TTT. Y la tercera es la transformación. ¿Qué significa? Yo voy a ver en cada punto, puedo ver en cada punto, por ejemplo, elegí un punto acá, cualquier punto, y digo, ¿qué le pasa en ese punto al acero? Si yo tengo un diagrama, yo tengo el diagrama de ese acero, puedo saber exactamente en cada punto qué le está pasando, qué transformación
está teniendo. Y ahí viene el nombre de estos diagramas TTT. Temperatura, tiempo y transformación. ¿Qué se está transformando? En general se está transformando lo que nosotros logramos, esa estructura cristalina que logramos cuando calentamos a la temperatura de austenización, que es lo que es la austenita. Entonces estamos viendo cómo se está transformando la austenita. Entonces, esto es el diagrama TTT. Creo que lo primero y fundamental es entender que estamos, porque si no sabemos interpretar el diagrama y no sabemos ni lo básico, bueno, creo que así tenemos que arrancar. Diagrama TTT, temperatura, tiempo y transformación. Ya vamos a ver, después de avanzar, cada acero tiene su diagrama diferente. Bueno amigos, la segunda parte de este video es explicar las fases del templado. El templado no es el mismo efecto sobre el acero, en ese intercambio entre acero y el fluido, ya sea agua o aceite. No es lo mismo lo que pasa en el momento que lo metemos como al final. Tiene fases. Estas fases generalmente en la ciencia de los materiales se la han dividido en tres. Una primera fase, que es la fase de vaporización o recubrimiento de vapor. Una segunda fase, o sea, apenas metemos el acero al aceite o el agua, comienza esta fase. Imagínense que estos son milisegundos, menos de segundos, son microsegundos. Esta fase es la primera, que dura a lo mejor muy poco, pero es suficiente para producir un efecto en el acero. La segunda fase, después del vapor, o recubrimiento de vapor, viene la ebullición. Y la tercera es la fase de convección, que es la última fase del enfriamiento. Bueno, acá las he puesto para que ustedes vean, como en la escuela vamos a poner con esto. Vamos a ver esta maderita que encontré. Vaporización en la primera fase, recubrimiento de vapor. Esta fase es una fase que, si bien hay un enfriamiento, es muy lento. ¿Por qué? Porque las burbujas de vapor que puede generar entre la superficie del acero y el líquido genera esto, justamente, es como genera una aislación térmica. Que un señor que se llamaba Leidenfrost, lo tuve que anotar acá, se dio cuenta y le pusieron el nombre efecto Leidenfrost, que es muy fácil. A veces ustedes, no sé si tiran agua muy caliente sobre un metal, ven que se hace como que no lo cubre inmediatamente, sino que a veces empieza como a rebotar, es porque y el metal no se llega a mojar. Bueno, eso es porque el vapor no lo deja. Entonces, esto, acá lo vamos a poner, si este es el metal, se hace una burbuja entre el metal y el líquido de gas o de vapor, este vapor impide el enfriamiento. Esta primera etapa, entonces, es una etapa no querida o por de alguna manera que nos perjudica. Mientras más corta, mejor. Segunda etapa, ebullición. Esta es la verdadera etapa importante, donde se enfría rápidamente el acero. Esta etapa de ebullición, y como podrán ver, ustedes sabrán, el agua es más fácil que tenga ebullición que el aceite. Es algo lógico, porque ebullición a menor temperatura y demás. Y es por eso que el agua enfría mucho más rápido. Entonces, esta es la fase más importante y la que queremos lograr. Una extensión de esta fase de ebullición y que llegue lo más rápido posible. Y la tercera y última fase, la convección y conducción. Esta fase se da cuando se acerca la temperatura de ebullición, o sea, que ya empezó a enfriar el acero y llegó la temperatura cercana a la temperatura de ebullición del fluido que estamos utilizando. Ahí se genera una verdadera convección entre los dos materiales, o sea, y conducción. ¿Qué significa esto? Que se va a seguir enfriando. Hay enfriamiento, pero es mucho más lento que el de ebullición. Esta tercera etapa, y esto es lo importante,
normalmente es en la última etapa, en esta, en la que se producen las deformaciones y fracturas. ¿Qué significa? Que esta etapa es una etapa también muy importante. ¿A qué temperatura llegué? Porque si yo logro en esta etapa de la convección, la hago si bien el enfriamiento ya es más lento, aunque sea agua o aceite, puedo evitar con una etapa más relajada de convección que se fracturen menos materiales. O sea, las deformaciones y fracturas se dan mayormente en esta etapa. Eso es la importancia de esta etapa. Por supuesto, estamos hablando de esto, todo esto pasa en segundos, en 2 segundos, 3, 4, o sea, lo que termine de pasar de 850 a 900 o 1000, depende del acero que usemos, 750 o cualquiera de esas temperaturas, a en menos 100 grados, o sea, estamos hablando de esto cuánto demora, segundos. Bueno, amigos, habiendo entendido lo que son las fases del templado, 3 fases del templado, vamos a pasar al siguiente tema. El tercer tema creo que hay que entender antes de saber qué utilizar, si agua o aceite y cuál es el mejor, es el concepto de templabilidad. Y ahí vamos a poder saber la diferencia entre aceros de alta y baja templabilidad. La templabilidad es la característica que tiene un acero, una cualidad de los aceros que se determina por la facilidad con que tiene un acero para templarse en su integralidad. O sea, supongamos que tenemos un acero, a ver, el mate, una probeta de acero que tiene un diámetro cilíndrico, ¿no es cierto? Que es como el mate. Digamos, hacemos un corte de la probeta, es como el mate. Hay aceros que cuando uno los templa, se van a templar solo en la superficie. Y el centro, que vendría a ser la hierba, va a quedar blando. No va a penetrar el templado. ¿Por qué no penetra? Porque la velocidad que necesita este acero es muy alta para templarse. La velocidad de extracción de calor. Y no llegó. Cuando llegó al interior, ya el enfriamiento, ya había pasado mucho tiempo y no se convirtió la austenita que logramos en la austenización, no se convirtió en martesita porque ya había pasado mucho tiempo. Solo lo logró la superficie. Eso es un acero de baja templabilidad. Hay otros aceros en que tienen una característica que pueden templarse hacia, no se templan solo en la superficie, sino en esta gran probeta, sino hasta el interior. ¿Por qué? Porque tienen alta templabilidad. ¿Qué significa? Que pueden esperar más tiempo para lograr este descenso de temperatura necesario para convertir la austenita en martensita. Entonces estos aceros que esperan más, que pueden esperar más tiempo para templarse, o sea, el interior se logra templar porque a lo mejor el exterior por supuesto es rápido, pero el interior demoró más en enfriarse. Entonces acá, en estos de alta templabilidad, ya el interior no es blando, sino ya logramos un interior duro. Podríamos decir no de hierba, sino le pongámosle otra cosa que es más duro. Entonces, baja templabilidad necesita mucha velocidad de enfriamiento. Baja templabilidad, mucha velocidad. Digamos, es inversamente proporcional. Menos templabilidad, más velocidad necesita. Mayor templabilidad significa que necesita menos velocidad. Mayor templabilidad, menos velocidad de enfriamiento. Bueno, he explicado qué es la templabilidad y esta diferencia entre aceros de alta y baja templabilidad. Vamos a explicar cuáles son estos aceros y antes para saber por qué se los templa diferente. Los aceros de baja templabilidad normalmente son los aceros al carbono. Ya que quiero hacer una diferencia. Cuando yo digo aceros al carbono, no significa que los otros no tengan carbono, sino que el elemento de aleación, en este caso principal, es el carbono. Entonces yo voy a hacer una gran diferencia
entre aceros al carbono y aceros aliados. ¿Qué significa? Yo cuando hablo de acero al carbono estoy hablando de aceros que tienen como principal o único aliante predeterminado el carbono. ¿Por qué digo predeterminado? Porque el acero va a tener dentro de la composición tiene de todo, o sea, nunca se logra un acero perfecto, nunca va a tener solo hierro y carbono, va a tener azufre, va a tener un poco de fósforo, va a tener manganeso, o sea, va a tener de todo. Ustedes ven, si ven la composición de un 1045, bueno, o cualquier acero, van a ver que no solo tiene lo principal, sino tiene restos de muchas cosas. Entonces, pero el predeterminado, el aliante que uno busca es el carbono. ¿Cuáles son estos aceros? Y yo acá en aceros al carbono voy a tener los aceros de la serie 10. ¿Qué significa la serie IC10? Significa que no tienen otro aliante que el carbono, o sea, tienen hierro y carbono en una proporción. 10 significa que tiene solo hierro, sin otro aliante, y el carbono sería 10, por ejemplo, 45, significa que tiene un 0,45 de carbono. Entonces, son de la serie 10. Acá vamos a poner, por poner algunos, ¿no? Vamos a poner el 1045, el 1070, 1080, 1090 y así. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tiene 0,45 de carbono, 0,70, 0,80 y 0,90% de carbono. 10 significa, la parte de adelante, significa un 0 que no tiene aliante. Entonces, 1 es la de sí, es un acero con hierro, sin aliante y un 45 de carbono. Los aliados son aceros que también tienen carbono, pero tienen otro elemento de aleación que también son importantes y que hacen, y esto es lo importante, ¿por qué le vamos a poner aleación a estos aceros al carbono? Si tienen buenas características, porque justamente necesito aumentar la templabilidad, o sea, necesito bajar la velocidad de templado para que llegue el templado hasta el interior en grandes piezas. Entonces, y ahí se empezaron a introducir aleaciones al acero, al carbono original, como por ejemplo el boro, que tienen los discos dorados, también puede ser el cromo, bueno, molibdeno, manganeso y demás, buscando ciertas características, pero una de las principales es elevar este índice de templabilidad, hacerlo de alta templabilidad, o sea que no necesite tanta velocidad de enfriamiento. Entonces, cuando hable de aceros al carbono, van a hacer esto, digamos aceros que tienen solo carbono, que generalmente se oxidan mucho más que esto, y acá hay otro grupo dentro de los aliados que son los inoxidables. Los inoxidables ya estamos hablando que tienen un porcentaje de cromo elevadísimo, de 12, 14, 20, una cosa que también están acá y tienen tan elevada la templabilidad que se pueden templar al aire. Como no hace falta ni introducción del agua ni aceite, simplemente al aire. Ya se me van a decir que yo los templo también después en agua. Bueno, porque templándolo después en agua, primero en aire, después en agua, logra un plus de dureza. Yo lo expliqué que aparentemente libera la austenita retenida o residual, que queda un poco más duro, pero en general se puede templar al aire tranquilamente. Aceros inoxidables también aliados de alta templabilidad, el 420, el 440, el 440C le vamos a poner que es uno de los mejores, aunque el A, B también son alta templabilidad, pero bueno, digamos que el mejor es este, 420 MOP, con molibdeno y vanadio, 490, bueno, y así. O sea que para industrializarlo, el mejor son estos aceros aleados de alta templabilidad. Porque yo en una industria que necesito es confiabilidad, un proceso en el que no se me rompan las piezas ni se deformen. Entonces en estos aceros son ideales. Por eso son los que se utilizan en la industria. Y muy pocos se utilizan estos, para cuestiones muy determinadas, porque pueden sufrir deformaciones, piezas complicadas, muy grandes,
es un riesgo muy alto, a salvo que los temple en aceite, pero no voy a lograr la dureza del templado en agua. Y aunque los templos en aceite siguen siendo de baja templeabilidad, necesito mucha velocidad. Bueno amigos, ahora vamos a pasar a los diagramas TTT de estos dos clases de acero y compararlos. Bueno, ahora vamos a pasar al diagrama TTT, que ya expliqué lo que era en el primer punto, el diagrama para un acero aliado y el diagrama en general para un acero al carbono, sin aleaciones. Esto lo van a escuchar también como aceros eutectoides en general, que es una clase de estos de los aceros al carbono. Están los eutectoides, hipereutectoides y hipoeutectoides. O sea, van a escuchar estos nombres, pero yo voy a tratar de innovar a todos. Vamos a tomar el acero eutectoide, que sería el acero que tiene un porcentaje de carbono promedio de 0,7 a 0,8. No hay... veo que en la bibliografía no están muy de acuerdo todos. Antiguamente estaban más de acuerdo, todos decían que era el 0,7, o sea, un 10,70. Y actualmente han ido elevando esto hasta 0,8 o 0,85% de carbono. El eutectoide es muy importante porque es un punto de temperatura exacto en el que se transforma de fase sin pasar por una fase intermedia, digamos, de mezcla, se transforma de la fase directamente austenita, sin pasar por una fase intermedia en que se mezcla, ¿no es cierto? La austenita generalmente los aceros se van transformando de a poco. Entonces tenemos un poco de austenita, cuando pasamos una temperatura y empieza a transformarse hasta tener toda austenita. Hay un porcentaje de carbono en el que directamente pasa de fase sin pasar por esta fase intermedia. Bueno, eso lo vamos a dejar por otro lado porque es muy difícil explicarlo. Este punto de eutectoide hace que tengamos aceros con menos carbono, que son le falta, para llegar a hipoeutectoide e hipereutectoide, que tienen más carbono. Más o menos es 0,7 al 0,8. Con respecto al diagrama, vamos a hacer, ya lo tendré que tener hecho. Bueno, debe ser con una barra de acero 1045. Bueno, lo voy a hacer que vamos a acelerar después. Bueno, como les dije, acá está representada entonces la temperatura en grados centígrados y en este eje vamos a representar el tiempo en segundos. En segundos. Entonces vamos a ver que los gráficos que ustedes ven normalmente dicen acá la temperatura y acá el tiempo. Generalmente primero se establece el tiempo con el número directamente. Acá, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, y luego empiezan a ver que ya aplican los próximos 10 segundos y después ya con 10 segundos a la 10, exponencialmente se va aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que hacer, esta sería muy larga, si tengo que hacerla de 10 minutos, imagínense que hay procedimientos que demoran 10 minutos y más, inclusive. Se nos iría un eje de tiempo muy largo. Entonces, los primeros segundos se establecen de esta manera, de forma completa, y después exponencialmente. 10 al cuadrado, 10 al cubo y así. Entonces, al cuadrado, 10 al cubo y así. Van a ver que eso lo van a ver acá abajo. Entonces ustedes van a decir, ¿por qué es así? Bueno, porque si yo pongo todo el segundo de 1 por 1, imagínense que tenemos 60 segundos por minuto, poner 10 minutos y nos terminamos más. Entonces ya es así. Ahora vamos a ver los gráficos que ustedes encuentran, quiero establecer la diferencia entre dos fundamentales, que esto es lo importante acá. Los aceros de baja templeabilidad, alta templeabilidad, o sea, aceros al carbono, los serie 10, y los otros aceros de alta templeabilidad, como el acero bayeta, el acero de los amortiguadores, el acero de boro de los discos de arado y demás.
Ustedes van a ver más o menos un gráfico. Vamos a tomar el acero eutectoide, más o menos un 1070 por decirlo. Algunos dirán que es el 1080. Bueno, yo lo tomo como 1070 como la bibliografía vieja. Actualmente cambian los sistemas de edición, aceros son más refinados, algunos lo acercan más al 1080. En esto, bueno, tengo que agradecer a tanta gente. Voy a tratar de agradecer al final, que me han, la gente de la Escuela de Ciencias de los Materiales de Ingeniería de los Materiales de México, el maestro Castro, el maestro... Bueno, tengo mucha gente que me explicó por qué esta variación en algunos 0,7 el punto detector y otros 0,8 o 0,88. Vamos a tomar nosotros el 0,7. En este caso, bueno, vamos a hacer el gráfico, que todos van a variar un poco más, un poco menos, pero son aceros al carbono, como les dije, de baja temporalidad. El gráfico que van a encontrar es aproximadamente el siguiente. Van a encontrar más o menos bueno, muy feo me salió, muy feo. Ahora van a encontrar esto más o menos. Yo quiero los principios generales, no me critiquen el dibujo, pero más o menos acá. Esto sería un diagrama de un acero de baja temperabilidad, un 1070, un eutectoide, que ustedes van a encontrar por ahí la palabra. Cuando ustedes ven esto, ¿qué significa? Que este acero, que yo logré la martensita, a lo mejor es muy baja, el punto detectoide acá es 727, inclusive algunos lo indican. Pongamos que nosotros subamos a 750, 760. Bien. Significa que acá, si yo empiezo acá el enfriamiento, ¿qué significa entre 700 y 800? 750, pongamos. Significa que esta línea es el cero en el tiempo. O sea, ¿qué significa? Es el momento que yo, el exacto momento que se sumerge en el líquido. No cuando lo saco de la fragua, porque ahí va el aire, digamos, y eso no se cuenta. Tenemos que obviamente saber a la temperatura que está entrando el líquido, que es la que vale. O sea, no la que la saco de la fragua, la que entra el líquido. Supongamos 750 y yo si acá empieza a enfriar, de acá lo que quiero que vean, supongamos que utilizó agua. El agua va a empezar la primera etapa que vimos en el anterior. ¿Qué es lo que es? La etapa se llama etapa de producción de vapores o vaporización, el efecto ¿dónde? Bueno, dicen frost, bueno, Esa primera etapa enfría lentamente y después inmediatamente tenemos la segunda etapa. A lo mejor dura menos de un segundo, pero hay que vale. Después empieza a enfriar rápido el agua. Entonces tenemos una primera etapa, después enfriar rápido. Hasta llegar a una etapa de convección cercana a la ebullición, dijimos, que es cercano a los 100, que empieza a relajar, recién ahí se relaja el agua, empieza a hacer esto. Bueno, aquí están las tres etapas. La primera, enfría lento, dijimos, ebullición segunda, rápido, perdón, primero lento, la vaporización, efecto de Leidenfrost. Y discúlpenme, no me hago, pongámosle vaporización mejor. Lento, luego muy rápido y luego de nuevo más lento de última etapa. Bueno, y como hay una línea de enfriamiento con el agua, que es la que acabamos de ver, esta negra, ¿no? También hay una línea de enfriamiento con aceite, que la vamos a marcar acá con verde. Que esto depende del aceite que utilicemos, por supuesto, más o menos va a ser esta la línea, siempre un poco va a demorar el enfriamiento más que el agua. La primera parte va a durar un poco más, que es la parte, esta primera parte ya vimos que es la de evaporación. Luego empieza la ebullición, enfría, hasta llegar a la última parte de convección. Acá ya entrando a la zona que se convierte en martensita. Esta línea de enfriamiento, ¿qué significa? Que el aceite ha demorado más para lograr bajarlo a la misma temperatura. Supongamos para llegar a 200 grados, el aceite
vemos que acá ha demorado unos 10 segundos. En cambio el agua demoró menos de 5. A ver acá. Damos el aceite, va a demorar unos 10 segundos, más o menos vemos que el agua está mucho antes. Pero, ¿qué es lo importante? Eso depende del aceite. Hay aceite más liviano, con más o menos viscosidad, hay aceites especiales para templado, aceite rápido. Ahora se está intentando con los aceites de templado igualar esta velocidad del agua sin tener el riesgo de esta última parte, de la fractura en la última parte. Ya veremos más adelante qué clase de aceite de templado son esos. Pero acá lo importante es que veamos qué pasa con la línea del aceite. Acá entramos en esta zona, en lo que se llama nariz perlítica. Entramos en esa zona. Al entrar con la nariz perlítica significa que al entrar en esta zona hemos convertido parte de la austenita que teníamos en otra cosa. En este caso puede ser en perlita, y luego al salir ya no tenemos la misma cantidad de austenita. A lo mejor ya tenemos, en vez de tener 100%, tenemos el 50, el 30, el 20. O sea que hemos perdido austenita y llegamos acá a la temperatura de donde se hace la martencita, esta última parte que coincide con la convección, con menos austenita que la que teníamos al comienzo. Con el agua probablemente podemos lograr, al enfriar más rápido, hemos escapado a la nariz, a esta nariz perlítica, y hemos logrado pasar con toda la austenita para llegar a esta zona de martencita y poder convertirla en martencita. Quiero decirles que este gráfico es un gráfico, yo le dije acero eutectoide, hay otros aceros en que esta nariz se acerca al cero directamente. Acá está rondando los 2 segundos, el segundo, entre 1 segundo y 2 segundos, otros llegan al cero y otros pasan de largo. ¿Qué pasa si yo tengo una nariz perlítica que llega hasta acá, por ejemplo? Supongamos que esta nariz fuera así, que los hay. Directamente yo no tengo posibilidades, fíjense acá, no tendría posibilidades con el aceite directamente. ¿Por qué? Porque el aceite siempre inmediatamente va a entrar a la zona de la nariz perlítica, y cuando llega martencita hemos perdido toda la austenita, se ha convertido todo en perlita y ya no tenemos nada para convertir en martencita. En cambio con el agua tenemos una posibilidad, que es atravesar la nariz lo más rápido posible y llegar con algo de austenita para convertir en martencita. Fíjense acá. Llegamos a la zona, la última etapa del enfriamiento, que es la convección, y la zona en la que se convierte en martencita con todavía algo de austenita. O sea que en este caso nuestro enemigo sería esta nariz perlítica. Igual quiero decirles que hay un paradigma de los cuchillos que mientras más duro mejor, y no es así. Ya hablaremos en nuestros videos que este paradigma de la dureza, digo yo, es todo, a lo mejor querer llegar con toda esta austenita y transformarla en martencita, depende del acero que tengamos, puede ser contraproducente. No es lo mismo tener un 10-20, 10-30, 10-45, que a lo mejor sí, tenemos poco o muy poco carbono en el acero, y sí necesitamos atravesar lo más rápido posible para salvar algo de austenita y convertirla en martencita, pero hacerlo a lo mejor con más elevado porcentaje de carbono no es tan necesaria esta velocidad, veremos si o no, eso queda cada uno, pero tampoco la idea es lograr una dureza extrema en los cuchillos. Es una herramienta que normalmente no necesita esta dureza, pero bueno, eso es un paradigma que todos tenemos, querer hacer el cuchillo más duro, que resista más el filo, y a veces no es necesario. Pero quiero que sepan esto, que entiendan el porqué de la velocidad del enfriamiento que necesitamos. Y a veces, aunque seamos muy rápidos, va a ser imposible conservar toda la austenita que logramos, porque esta nariz perlítica toca o directamente sobrepasa el cero en el tiempo, que es el momento que recuerden que metemos al líquido la pieza. Entonces, acá lo importante es ver esto, digamos, ¿qué buscamos nosotros? Es atravesar la nariz perlítica lo más rápido posible, y vemos que después ya podemos relajarnos. Pero esta nariz perlítica es, en este caso, podríamos decir nuestra enemiga, en el caso de templado. ¿Por qué digo en este caso? Porque hay otro caso de nuestra amiga, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un recocido de regeneración. Ustedes han visto que yo el recocido de regeneración de todo acero reciclado es calentarlo a temperatura de austenización, a lo mejor un poco menos que en otros procesos como el normalizado o más, pero supongamos, para dar el mismo ejemplo calentamos a la temperatura de austenización, y en vez de apurarme, todo lo contrario, yo lo dejo en la brasa prendida, encendida, tratando de que mantenga esa temperatura por varios minutos y se va enfriando lo más lento posible. ¿Qué va a pasar?
Si partimos de este mismo número, de esta misma temperatura, para dar el mismo ejemplo, vamos a tener una primera etapa. Yo no lo meto en el agua, sino lo dejo ahí en las brasas. Se va a ir apagando la brasa junto con la brasa, con la brasa de la flor. ¿Qué va a hacer esto? Se va a fíjense, ¿qué está pasando? Todo. ¿Qué significa acá? Que si yo esto lo extiendo en el tiempo y se termina enfriando a lo mejor a una hora o 2 horas después, o al otro día, yo lo dejo hasta el otro día, pero supongamos que se termina enfriando 2 o 3 horas, ¿qué logré? Que toda la austenita se convirtiera en perlita. Esta es una nariz perlítica. Y mientras más arriba va a estar el enfriamiento, la línea de enfriamiento, vamos a obtener una perlita más gruesa. Entonces, vamos a obtener perlita gruesa en esta zona de aquí arriba, ¿no? Entonces esta perlita gruesa, en el caso de un recocido, es nuestra amiga, en el caso de un templado es nuestra enemiga. Pero bueno, era para que vean esta contracara que se da entre un recocido de regeneración y el templado. Digamos, los dos tienen su motivación y digamos que es la contracara. Uno necesitamos que sea muy lento y el otro muy rápido. Y a veces no tan rápido, ya lo vamos a ver en los aceros de alta templabilidad. A lo mejor no necesitamos tanta velocidad para obtener un buen templado. Ahora en el mismo gráfico quiero poner cuál sería el gráfico, o cuál serían las narices perlíticas, que se llaman esto, oreja, le tienen diferentes nombres. Nariz porque parece una nariz. ¿Cuál sería más o menos la nariz perlítica o el dibujo de un acero de alta templabilidad? Sería más o menos, para que ustedes vean, un acero de alta templabilidad tendría, acá tenemos 10 segundos, supongamos, o acá, perdón, acá lo vamos a poner así. Vamos a poner 1, 2, 3, acá vamos a poner 5, y acá vamos a poner 10, y acá, bueno, ya 10 ¿no? Si acá tenemos más o menos 10 segundos, más o menos un acero de alta templabilidad va a tener esta nariz. Bueno, ustedes van a ver que los aceros aleados siempre tienen dos narices. A uno le van a ver de esta forma siempre. Así, bueno, acá adentro tienen varias. Porque dentro de la nariz también hay diferentes, cuando se enfrenta la temperatura a tiempo, dentro de la nariz podemos lograr diferentes estructuras cristalinas. No siempre va a ser la perlita, puede ser un poco de perlita con vainita y así, bueno. Pero lo importante es la nariz. Fíjense que acá la nariz, si nosotros la tenemos así, bueno, para no caer dentro de la nariz, ¿qué tenemos? 10 segundos. 10 segundos de enfriamiento para bajar de la temperatura que nos metimos de autenización, 750 en este caso, puede ser 850, 900, 1000, depende del acero. Un inoxidable capaz que hay que llegar a 1200. Pero fíjense que tenemos 10 segundos. Impresionante. O sea que ¿qué pasa acá? Fíjense el aceite. El enfriamiento de este material en aceite a lo mejor no llegó, el aceite lo enfrió y pasó a lo mejor a los 6 segundos, fíjense. Esta es la diferencia. La curva, justamente esta nariz perlítica hace que podamos utilizar tranquilamente aceite, cualquier clase de aceite, inclusive los residuos del aceite mineral de los autos. Y por eso están buenos estos aceros de ballestas de auto, de amortiguador, de los resortes, porque lo podemos templar tranquilamente con aceite y lograr una buena dureza, un templado íntegro hasta el interior, todo. O sea, tienen alta templabilidad, sin tener que someterlo al estrés de temple en agua o de velocidad, ¿no? Esto es la diferencia entre un acero de alta y baja templabilidad. Un acero al carbono común y un acero aliado. Puedo tener mucho tiempo, me da mucho tiempo el acero para templarlo, para bajar esta temperatura. Entonces con el aceite, fíjense, yo bajé, enfrió y no entré en esta nariz perlítica. O sea que
me sobró. No transformé toda la austenita que tenía, la pude transformar en martencita la mayoría, sin entrar en la nariz, sin tocar, sin pasar por esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona ya perdemos la austenita y la empezamos a transformar en perlita, en otras cosas. Esta es la diferencia. Espero que todos estos rayones que tengo, espero haber explicado. Llegar a dónde. Entonces pasamos por la nariz, este punto, el que más cercano está al eje de la temperatura, es esta nariz. Que después de esto, fíjense, también podemos relajar. Todos los gráficos tienen esto, se puede relajar. Pero hasta entrar a esta zona de martencita. Cuando ya entremos acá, empezamos a convertir martencita y se termina de convertir aproximadamente entre los 200 y los 100 grados, que es la zona que coincide en la fase de acero del templado. ¿Cuál es? La última. Justamente se empieza a convertir en martencita en la última fase, en la convección, que es la que más riesgo tiene, como le dije yo, de romperse o de formación, porque es la en que justamente la convección coincide con la fase de transformación en martencita. Entonces yo tengo que tratar de llegar acá con una temperatura lo más relajada posible, porque si me pasa con el agua, ¿qué llego? También llego más rápido, llegué muy rápido, pero justamente atravieso esta zona tan rápido que es donde se me puede llegar a partir con el agua. En cambio el aceite hace esto, es más relajada la transformación, es más, la pendiente de enfriamiento es más suave, entonces el acero se va convirtiendo en martencita de manera más paulatina y logramos menores rupturas y deformaciones con aceite. En cambio con el agua se transforma, pero de golpe, ¿qué pasa? Tenemos más riesgo de deformación, porque es justo la última etapa, la de convección, donde más deformaciones y rupturas tenemos de acero. Bueno, amigos, vamos a pasar a las otras etapas. Espero que esto es fundamental para que entiendan que si van a usar aceite o agua cuando templen un acero. Bueno, amigos, ya pasada la etapa de teoría, lo más pesado, vamos a empezar a hablar de algunas conclusiones. De acá en adelante les quiero hablar ya, en este punto, los diferentes tipos de aceite de templado. Hay aceites, ustedes pueden utilizar el aceite de cocina, el aceite del auto, el residuo de auto, el aceite, pero viene aceite de templado, exclusivamente, que son para templado. Dentro de este tipo de aceite de templado encontramos dos clasificaciones principales, diría yo. Los aceites rápidos y los aceites calientes, que se le llama, o precalentados. Significa, los rápidos son aceites ¿qué hacen? ¿Qué han querido hacer con estos aceites rápidos? Que son aceites que han tratado de igualar la velocidad de enfriamiento del agua. O sea, han tratado de copiar el agua sin los riesgos del enfriamiento, del riesgo de quebrar al final, digamos, de formar la pieza. Han tratado de buscar, digamos, obviamente, lo mejor que tiene el agua con lo mejor del aceite. ¿Para qué? Para estos aceros, para usarlo en estos aceros de baja templabilidad. Aceite rápido significa que llegan rápido al punto de ebullición, disminuyendo la etapa de vaporización o producción de vapores, lo más cortita posible, que era una de las diferencias que tiene el aceite con el agua. Recuerden que el aceite demora mucho más para llegar a esto, y alarga la etapa de vapores, lo que nos perjudica. Entonces han tratado de igualar al agua. Estos aceites rápidos, son aceites de templado. Quiero darle gracias a mi amigo Leo, gracias. Él me regaló, creo que como 10 litros de aceite rápido. Yo no tenía, obviamente, ustedes ven, yo siempre templo en el aceite del auto viejo, el auto sacando el auto, pido los aceites de los mecánicos, me los dan, y con eso templo. Pero me regaló esto, yo pude hacer algunas pruebas y llegué a algunas conclusiones. Lo cuido muchísimo porque es carísimo. Aceite de templado rápido. Después está el otro aceite de templado, el aceite de templado precalentado o caliente. Esto ya, bueno, como lo dice la palabra, primero mantiene la pieza a una temperatura mayor elevada, o sea, se utilizan más calientes, y lo que logramos acá es para piezas de alta templabilidad y que necesitan bajas velocidades de enfriamiento. Podríamos decir que es el aceite más común. Pero no dejan de ser aceites de templado. ¿Qué aceite puedo utilizar? Y ustedes utilicen el aceite que tengan a mano. Van a obtener algunas diferencias, pero bueno, yo uso el aceite de auto. Otros usan aceite de cocina. Sí, aceite de cocina. Otra pregunta.
uso de aceite de cocina, ¿se puede? Bueno, yo iba a hacer un video exclusivamente de esto, pero me puse a investigar y resulta que está hecho, lo han hecho científicos, o sea, gente que está capacitada con elementos de medición preestablecidos. O sea que yo no puedo mejorar eso, con durómetros, con microscopios, visto, es increíble, se ha hecho, sí. Le voy a dejar los links, todos los links y las fuentes se lo voy a dejar en la descripción. Aceite de comida. Sí, aceite de comida para hacerlo, las ensaladas, ese aceite. Han hecho la prueba y han logrado, científicamente, han logrado determinar que el aceite, el mejor aceite es el aceite de canoa. Muy cerca de él está el aceite de girasol y último y muy malo para templar es el aceite de soja. Otra prueba que yo quería hacer, que mi hermano me propuso y me pareció muy interesante, es hacer agua con aceite emulsionante, que es el aceite para que se mezcla el agua para lubricar las piezas en la mecanización. Ustedes habrán visto que se le va echando un líquido, ya sea tornos, fresadoras, máquina industrial que es blanco. Bueno, es agua con aceite emulsionante. Muy interesante el efecto del aceite emulsionante en el agua porque el aceite lo que hace es ocupar ese lugar de burbuja que genera el agua. Digamos, de alguna manera ocupa el lugar de esa burbuja, que yo decía el efecto Leidenfrost. Otra vez no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces trata, de alguna manera, de sacar calor lo más rápido posible, evitando este efecto. Esta es la idea del aceite emulsionante. Cuando el agua produce esta burbuja, el aceite ocupa ese lugar. Ya se ha hecho. Científicamente se ha hecho, así que también le voy a dejar las conclusiones. ¿Para qué voy a hacer yo si lo hicieron con durómetros y demás? Conclusiones. El agua enfría rápidamente, el agua con 10% de aceite emulsionante logró muy buenos resultados, 10%. Muy buenos resultados, logrando una dureza casi igual, muy cercana, 59, 60 se logró Rockwell HC, o sea, con obviamente que la probeta, bueno, está todo, yo le voy a dejar las indicaciones, pero se logró una dureza de un punto solo de diferencia con 10% de aceite emulsionante y esto reduce mucho la posibilidad de formación en la última etapa del enfriamiento, en la convección. También se ha hecho, también le voy a dejar. Luego de esto, aumentar esto a 20, 30 o más porcentaje de aceite emulsionante, bajaba ya rotundamente la dureza de la probeta. O sea, yo lo podría hacer acá con mis elementos limitados para probar en mi taller pero bueno, lo voy a hacer igual. Pero bueno, ya está hecho. Se lo voy a dejar. Agua con aceite emulsionante. Y bueno, como siempre, los artes se mezclan, el arte de la comida. ¿Qué han medido he visto buscando, investigando el tema de aceite? Bueno, en el arte culinario se ha medido algo de los aceites. Así como nosotros medimos que la mayor viscosidad o menos viscosidad, aceites rápidos, aceites calientes, como decía yo, precalentados, bueno, se ha medido lo que se llama el punto de humeo. Punto de humeo de los aceites. Parece que eso es importante en la comida, ¿no? Es más, se han hecho gráficos, cuadros, tablas sobre el punto de humeo de diferentes aceites. ¿Y por qué diría que esto es importante? Porque el punto de humeo no es otra cosa que el punto en que empieza a producir a simple vista vapor, el aceite. O sea que empieza a producir el vapor. ¿Qué significa? Sería la primera etapa de un aceite, del calentamiento cuando nosotros introducimos un hierro, sería más o menos lo mismo. Sería la etapa de vaporización. Este punto de humeo que dicen los chefs, lograron determinar que depende del aceite, la calidad del aceite son muy diferentes. Se logran a diferentes temperaturas. Entre cercana a las 100 algunos aceites y otros inclusive llegar a cerca de los 300, 200 y pico. ¿Y qué dicen? Que es conveniente más baja temperatura para lograr el punto humeo, que es el punto en que empiezan los sabores a realzarse, largar. O sea, necesita que mientras menos se queme la comida, básicamente, mientras menos temperatura se pueda cocinar, mejor. ¿Y qué van a querer? ¿Cuál es el mejor aceite? Estamos hablando de toda clase de aceite. Girasol, oliva extra virgen. ¿Y lograron? Sí, el más caro. El aceite, oliva extra virgen, no sé si estarán pagadas esta investigación o no, quién las hizo, pero bueno, el más caro era el mejor. Que puede ser el mejor también para templar, porque si logramos una temperatura de vaporización con menor temperatura, a la vaporización a menor temperatura, humeo, también lograremos una
ebullición a menor temperatura. Bueno, yo no lo voy a probar, así que si ustedes lo quieren probar me dicen, pero la verdad no sé si me acaba este aceite de oliva extra virgen que el aceite de temple, del aceite rápido. Bueno, nota de color, ustedes, alguno lo ha usado, me avisa. Igualmente, esta nota de color son interesantes porque hay gente que se lo pregunta, ¿qué hago con este aceite? ¿Es mejor otro? Uno, bueno, sí, ya se han hecho las pruebas. No he visto con aceite de oliva extra virgen, no he visto ninguna, pero bueno, si ustedes la quieren hacer, me avisa. Otro punto, después de esto, creo que ya es la conclusión. Así que bueno, ahora pasamos a las conclusiones. Se hizo largo el video al final, para llegar a esto, a las conclusiones que podría haber sido directamente la primera parte del video y terminar ahí. Pero espero que se haya entendido por qué vamos a llegar a estas conclusiones. La conclusión de colección, y resumida, es usar en general, aceite es lo mejor para evitar la deformación o ruptura. Pero, en algunos aceros, si queremos lograr más dureza, es recomendable usar un método de enfriamiento más rápido. ¿Cuáles son estos aceros? Los aceros de baja templabilidad. ¿Cuáles son estos de baja templabilidad? Y los serie 10. Aceros al carbono. El 10. 45, de 70, de 80, de 90. No importa cuál 10, pero mientras no tenga aliente, que sea de baja templabilidad, es conveniente usar agua si queremos lograr mayor dureza. ¿Por qué? Porque de esa manera escapamos, como les dije, a la nariz perlítica. Transformamos más cantidad de austenita en martensito. Usar agua para aceros de alta templabilidad y digamos que se puede usar, pero es inconveniente, no tiene digamos, un sentido técnico, porque con el aceite, como vimos, tranquilamente se puede templar a la mejor dureza y sometemos el acero a menos tensiones. O sea, la conclusión es usar aceite para los aceros de alta templabilidad. Y si queremos usar agua, usémoslo solo para los aceros de baja templabilidad. Si no queremos asumir ningún riesgo, usemos aceite para todo. Bueno amigos, esta sería la conclusión básica. ¿Cómo hago yo? ¿Qué aceite uso yo? ¿Cómo lo hago? Y eso ya es otra cosa. Vamos a irnos a las conclusiones, ahora vamos a decir qué hago yo. Yo uso el aceite en general para los aceros de alta templabilidad, ballestas de auto, resortes, amortiguador, acero al disco, disco arado, todos estos de alta templabilidad, que uso el aceite de auto quemado, el aceite viejo ese uso, porque no necesito más, porque son aceros muy fáciles de templar, me da mucho tiempo en el templado de enfriamiento, uso eso. Para aceros de baja templabilidad, cuchillos y que sean de dimensiones, digamos, relativamente medianas, pequeñas, uso el agua. O, en su caso, agua e interrumpo en aceite. O sea, primero el agua y saco rápidamente e interrumpo el aceite, tratando de bajar con el agua la temperatura, de superar esa nariz perlítica, y una vez que la baje, o sea, más o menos 400 grados, ahí la meto en aceite para relajar. Bueno, pero esto ya, bueno, te lo puede intentar, hay que tener, yo le diría que hay que hacerlo muchísimas veces, van a cometer muchas veces el error, se le va a romper mucho, fractura mucho el cuchillo, así que si lo quieren hacer, bueno, hasta que lo agarren la mano, háganlo. Pero se puede hacer directamente en el agua, ¿no es cierto? O interrumpido. Si no quieren asumir este riesgo, háganlo directamente en aceite. Los aceros también de baja templeabilidad, y cuando la pieza es muy grande o tiene forma rara, como por ejemplo un cuchillo desollador o estos que tienen alguna forma rara que me puede dar lugar a una fractura en la deformación, aunque sea acero de baja templeabilidad, no lo templeo en agua, sino en este aceite que me regaló mi amigo Leo, que es aceite rápido, aceite de templado rápido, que han tratado de igualar el agua. Bueno, lo uso para esto nada más. A lo mejor también dicen, bueno, usarlo para todo. Yo creo que se logra mejor resultado de dureza con el agua. Ustedes me dirán. Si alguno lo usó, me dice, no, yo lo uso así, es mejor que el agua. Bueno, a lo mejor yo por una cuestión de costumbre, de paradigma, tengo que seguir intentando. A lo mejor después juro que es mucho mejor que lo que... Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Ya saben, cualquier comentario me lo pueden hacer en la casilla de comentarios y especialmente aquellos que tengan preguntas o tengan algún agregado o colaboración con este video. Los detalles, también errores, discúlpenlo, me lo hacen notar y lo corregiremos como corresponde dentro de la descripción del video. No dejen de comentarme si ustedes utilizan este aceite especial o aceite
de templado especial, aceite rápido que se le dice, que quiere volar al agua, y me dicen que tienen el mismo resultado que el agua, me dicen cómo lo hacen, a mí me interesa mucho, yo no lo he logrado, pero bueno, siempre se puede aprender y eso es lo que estoy intentando ahora, no solo es demostrarle a usted lo que yo hago, sino también aprender. Amigos, muchas gracias y espero que esto les sea de mucha utilidad. Bueno, sí, estoy acá en el fondo de casa con la limonero, justamente. Voy a ver cómo cortar unos limones para hacer una limonada. Bueno amigos, nos vemos, hasta la próxima.